Hola, Namaste, mi nombre es Pardeep Singh, bienvenido en otro vídeo. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre Bhastrika. Si recordáis, en el último vídeo habíamos hablado sobre Pranayama. Y dentro de Pranayama, todos los ejercicios, el primer ejercicio que es Bhastrika. ¿Qué es Bhastrika? Bhastrika es simplemente un ejercicio, el primero, y es el muy básico, que es inhalar y exhalar. Ese es un ejercicio muy simple. Pero antes de comenzar, quiero también comentar que cuando hacemos Bhastrika, en principio tenemos mejor un poco de dolor de cabeza o un poquito de mareo. ¿Pero por qué eso? Porque cuando continuamente empezamos a hacer Bhastrika y nunca habíamos hecho antes, de repente nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, diafragma y pulmones reciben tanta cantidad de oxígeno que no sabe el sistema nervioso cómo actuar, cómo tratar con esto. Entonces, primero que hace, rechazar esto. ¿Qué pasa? De repente queremos parar, o por eso tenemos mejor un poco de dolor de cabeza, un poco mareo, porque es gran cantidad de oxígeno que llega hasta el cerebro y cerebro pues, no sabe qué hay que hacer con eso. Entonces simplemente es un ejercicio muy básico que es muy fácil de hacerlo. Una cosa también sobre yoga o sobre pranayama, no es importante que tenemos que sentar de esta manera, hacerlo pranayama o yoga, sobre todo en pranayama. Las personas mayores o que tienen algún problema de hacerlo, pues pueden sentar en cualquier sitio, un silla o un asiento, que lo único que es importante es que nuestra espalda esté recta. ¿Por qué recta? Porque si yo ahora mismo me siento así, de esta manera, agachado, entonces cuando haré respiración no sería correcta, digamos, no sería bien. Porque si los pulmones están abiertos, mi pecho salió hacia afuera y lumbares hacia adentro, quiere decir que el aire que entra saldrá continuamente. Y después ya hará como un equilibrio. Lo que necesitamos hora de hacer pranayama, hora de hacer bhastrika, es un equilibrio continuamente. El aire que entra, que salga de la misma manera. Y otra cosa de bhastrika también, como si empezaremos a inhalar, que tardaremos 4 segundos o 5 segundos inhalar, que sea igual del tiempo para exhalar. De esta manera lo que conseguimos es mantener un equilibrio de respiración, un control sobre nuestra respiración, un control sobre nuestro pranayama. Y eso es lo que conseguimos. Y cuando tenemos un control, pues ya enseguida notaremos que nuestro cerebro, nuestra mente empieza a calmar. No hacer con mucha fuerza, no hacer con rapidez. Y siempre hacer al principio lo poco que pueda. Nunca hacer con mucha fuerza, no hacer rapidez. Pues voy a explicar y cómo hacer Bhastrika. Pues sentar simplemente, podríamos coger este mudra, así tal cual, relajar los hombros y siempre intentar que sea el ojo cerrado. Entonces respiramos como con nariz, despacio, despacio. Exhalaremos. Inhalar otra vez. Exhalar. Inhalar otra vez. Exhalar. Simplemente esto, no es nada difícil. Lo único que es principio, despacio, despacio. Ya veréis que simplemente ya hacerlo vais a notar una calma, una tranquilidad, la mente muy tranquilo vais a notar. Y si esto hacemos cada día, ya veis que la mente o cerebro va a cambiar totalmente. Tendremos siempre positividad, siempre
llevar algo hacia más adelante, nunca atrás, porque no estamos hechos para siempre tomar una medicina, sino descubrir lo que está dentro y salir hacia afuera. Y otra cosa también importante sobre Bhastrika es un truco, una técnica también, que cuando si hacemos concentrar en toda respiración, por ejemplo, cuando cogemos inhalar así, exhalar, sentir el oxígeno por donde va pasando, concentrar, así de esta manera llegaremos a concentrar un poquito más en nuestra respiración. Y importante que no hay ningún órgano en nuestro estómago que absorbe el oxígeno. Así que oxígeno observa solamente el pulmones, diafragma, el corazón y hacia la mente. Y esos 4 o 5 órganos que es muy importante que absorben. Cuando cantidad de oxígeno que respiraremos, automáticamente sentiremos una calma, porque normalmente, si recordáis, cuando enfadamos, cuando estamos nerviosos, nuestra respiración vuelve muy corto, pero cuando estamos muy tranquilos o estamos durmiendo, y si he visto a alguien que está durmiendo, su respiración vuelve mucho más largo. Significa que cuando la respiración vuelve mucho más largo, lento y suave, ya está, eso es lo que queremos, nada más, volvemos tranquilos. Así que eso es el Bhastrika. Importante siempre no olvidar principio despacio, muy despacio hacerlo. Y otra cosa también, ¿cuándo y cómo podemos hacerlo Bhastrika? Lo mejor tiempo es por la mañana, estómago vacío. Lo mejor es por la mañana siempre. Estómago vacío, nunca después de comer, intentar siempre que sea por la mañana. Y otra cosa también importante, que cuando hacemos Bhastrika, que tengamos ojos cerrados. Y una cosa también, que gente que sufre asma, alergia, que evitemos, hora de hacer Bhastrika, el sitio húmedo, que donde haya humedad, evitar esto. Así podrían conseguir mucho más beneficio. Que la calidad de aire, calidad de oxígeno, que sea mejor. Siempre mejor que sea un parque, o si estamos haciendo en casa, que ventilemos antes. Ahora que estamos en invierno, ventilar un poquito en la casa y hacerlo Bhastrika. Eso es muy importante. Y importante cosa también sobre Bhastrika, hay que cuidar a aquellas personas, sobre todo que recientemente han hecho una operación de corazón o alguna operación interna que ha sido hace últimos tiempos. Pues evitar, intentar. Mujeres embarazadas pues tampoco no se pueden hacer. Así que siempre aquella gente que tiene problemas de corazón, que han operado un poquito y después si han operado hace mucho tiempo, que ahora se sienten bien, pues podrán hacerlo. No hay ningún problema, pero siempre despacio, nunca con rapidez. Ya verá, el mínimo tiempo de hacer Bhastrika es 2 minutos. El máximo tiempo está hasta 7-8 minutos. Y siempre, si tenéis alguna duda, dejadme en comentario y pues cuando pueda le escribiré y explicaré cualquier duda, que no hay ningún problema. Así que siempre, para terminar, ya quiero mostrar un poquito más. Simplemente coger aire, exhalar, inhalar, siempre hacia pulmones, siempre hacia diafragma, nunca hacia estómago. Siempre lento, profundo y despacio. Exhalar. Así que muchas gracias. Lo único que compartir este vídeo con familiares, con amigos. El simple concepto de este canal es que tengamos todo un buen salud y compartir. Si a mí me siento bien con este ejercicio, pues comparto uno que veo que haga falta. Eso es lo que queremos, que todo el mundo esté bien. Si un familiar está mal, pues compartirlo. Cuando alguien está mal, nosotros también sentimos mal, pero cuando transmitimos este ejercicio y se siente bien, y siguiente día dice o siguiente semana, oye que me siento muy bien, es lo único que queremos, que todo el mundo
siente bien. Así que muchas gracias, compartir vídeo y hacer yoga, comer bien, comer sano. Muchas gracias por vuestro tiempo. Gracias.